Hola amigos, hoy les traigo la actualización de la historia de anteayer. Si te perdiste la primera parte, voy a poner un link en la descripción. El título de la historia es un buen resumen, así que veamos la actualización. Estoy embarazada con el bebé de mi exmarido, y por alguna razón, su amante está enfurecida. Hola Reddit. Han pasado unos 3 días, pero estos días fueron como semanas para mí. Mientras me daba vueltas en la cama del hospital, me acordé de esta cuenta y pensé que tal vez quieren una actualización. Para ser franca, también necesito decírselo a alguien. Perdí a mi bebé. De hecho, fue unas horas después de publicar. Voy a evitar los detalles, y mi memoria también está nublada. Fue horrible. No explicaré mucho, pero fue horrible. Por contexto, yo tomo medicamentos por una afección de corazón que heredé de mi papá. Uno de ellos es anticoagulante. Cuando perdí mi bebé, fluía y honestamente pensé que me iba a morir. Estaba de rodillas con dolor y la pérdida masiva de sangre junto con anemia severa me hizo sentir muy mareada y confundida. Llamé al departamento de bomberos y pude estar lúcida hasta que llegaron. No le deseo esto a nadie nunca. Fue traumático. Donde se pone peor, no recuerdo si lo mencioné en algún lugar de la publicación original, pero mi marido regresó cuando se enteró del embarazo y se estaba quedando en un hotel barato al otro lado de la calle. Cuando vio a los bomberos llegando a nuestra casa, aparentemente corrió para preguntar qué estaba pasando con su esposa. Él siguió a la ambulancia hasta el hospital, o eso me dijo, y entró fingiendo que era mi querido marido que estaba tan preocupado por mí. Yo no necesitaba mucho, solo una transfusión de sangre, hierro y otros sueros y un poco de analgésicos. También me dieron medicamentos para terminar el trabajo y me recordaron descanso. Despertarme para encontrarlo a mi lado fue ¿un engaño? No tengo palabras en inglés para describir lo destrozada que estaba cuando me desperté para ver su cara preocupada a mi lado. Nos peleamos. Le dije que nunca quería volver a verlo y que le estoy mandando papeles pronto. Dijo que yo era su esposa, a la que amaba más que a nada en este mundo, y por la que estaba profundamente preocupado. ¿Cuál amor cuando estabas viviendo con tu amante? Sacó su teléfono y rompió con Denise en altavoz, y me preguntó si quería que él hiciera una publicación en Facebook confesando a todo el mundo sobre su infidelidad. Le dije que podía irse al infierno por todo lo que me importaba. Cada vez que me despierto, ahí está, limpiando mi habitación, cambiando flores en el jarrón, pelándome fruta o trayendo aún más cajas de mis chocolates favoritos, los de fruta di mare. Él está constantemente aquí, atendiendo mis necesidades. Las enfermeras me preguntaron si quiero que lo saquen después de que peleamos, pero dije que no. No sé por qué. Siento que en algún lugar dentro de él todavía está el hombre bueno con el que me casé. Tal vez no. Mientras escribo esto, él está durmiendo en una silla de madera, con los brazos cruzados. En cuanto a Denise, me envió algunos mensajes coloridos. Se enteró de mi marido que perdí mi bebé y no se perdió la oportunidad para insultarme aún más, diciendo que eso es todo lo que merezco por robarle a su hombre, que soy una zorra racista que la odiaba a ella y a su familia todo el tiempo, y se alegraría si yo nunca fuera madre. No hace falta decir que tomé la iniciativa de bloquearla a ella y a todo su circo para mi salud mental. Nos vemos en terapia, muchachos. La rompehogares ya no les va a oír. No sé si puedo ser vulnerable, pero siento que mi corazón ha sido rasgado en pedazos. Alguien en mi último post comentó algo como que nadie deja ir un bebé con una sonrisa en la cara. Y Dios mío, eso es cierto. Aunque no pensaba que este bebé iba a sobrevivir, duele, me duele como loca. Sigues pensando en las posibilidades en tu cabeza. Ojalá no tuviera que ser así. Ojalá pudiera dar la bienvenida a un pequeño a mi vida. Sigo deseando poder volver a tener una pequeña familia y un marido que me quiera. Ojalá pudiera perdonar y olvidar, pero no lo haré. Y diablos, cómo me duele. Esto se está volviendo demasiado largo y aburrido. Lo siento. No puedo agradecerles lo suficiente por todas las amables palabras de cada uno de ustedes. Al volver a leerlas, me dieron la claridad para darme cuenta de que estaba tomando la decisión correcta y tenía la fuerza para hacerlo. Gracias. Estos son comentarios de Reddit. ¿Entonces tu esposo no terminó con Denise todo este tiempo que te pedía que lo perdones? No seas débil, OP. Has superado esto sin él ni su apoyo.
Él te abandonó cuando tus padres fallecieron. Ni siquiera vino a los funerales. Él estaba viviendo con Denise y acostándose con ella. Toda su familia te traicionó. Él te mintió diciendo que el alojamiento de su trabajo era estricto y nunca te llevó a donde estaba viviendo. Él estaba listo a dejarte de la manera más cruel. Tu último lazo con él se fue con la pérdida dolorosa del bebé. No dejes que él te haga más daño. Ope respondió: Uf, condensar todo me dio dolor de cabeza. Recordar capa tras capa de traiciones y crueldad hace que yo quiera pelear por mantenimiento. Ja, ja. Pero en serio, recién me doy cuenta que él ni siquiera rompió con ella hasta este momento. Que se vaya a la chingada. Otro comentario. Veo que estás muy aislada. Yo entiendo por qué le dijiste a la enfermera que tu marido se podía quedar. Necesitabas a alguien ahí. Tú no tienes que volver con él o tratar de quedarte con él porque te está ayudando ahora. El hecho es que es muy poco y muy tarde. No dejes que vuelva a tu vida cuando te estás recuperando. Ope respondió: Me sorprende que alguien entiende lo que pasó con mi marido. Me siento que me estoy aprovechando de él o siendo cobarde por dejar que vuelva a mi vida tan fácilmente. Quizás es que en el fondo me siento muy sola, pero resulta que tengo más amigos de lo que pensaba. Algo de gente me vino a visitar y estoy cansada. El hermano de Denise vino y me trajo flores y una carta. No la he leído todavía. Gracias por su preocupación, pero voy a estar bien. Dejaré que las olas de la vida me lleven a un lugar mejor. Alguien más pregunta: ¿Tu esposo vio al hermano de Denise? ¿Qué pasó? Ope respondió: No hablaron para nada. Los dos pretendieron que el otro era la pared. Sin embargo, el hermano de Denise dijo que espera que me recupere a pesar del ambiente sucio a mi alrededor. Miraba a mi marido cuando decía eso. ¿Tal vez era una burla? ¿Quién sabe? Bueno, esa es toda la historia hasta aquí. Solo queda mandarle buenos deseos a Ope. Ha pasado por algo tan difícil. Ojalá no, pero es posible que vuelva con el marido porque todavía se ve que está pasando por mucho dolor y se le oye confundida. Pase lo que pase, ojalá las cosas mejoren en el futuro. Eso es todo por ahora, amigos. Suscríbete al canal del ¿Qué dirán? Para más historias de internet. Si te gustan las historias de Reddit, YouTube dice que te va a gustar el video de la izquierda. Para aún más historias de Reddit, puedes ver el playlist de la derecha.